¿Para qué sirve esa chapita? ¿Está realmente relacionada con el ajuste? Mirá, mirá, pero mirá muy bien. ¿Sabés qué es esto? Sí, seguramente que sí. Es un disco abrasivo para amolador angular para cortar metales. Y seguramente es el disco más vendido, el más difundido de todo el mundo. Sin embargo, aunque parezca un poco contradictorio, es el disco con mayor cantidad de opiniones diferentes en cuanto a su forma de uso, pero no solamente eso, sino también en cuanto a la colocación del disco. Eso es tan importante porque es la colocación del disco en la amoladora angular el primer paso que tenemos que hacer para poder empezar a trabajar. Ya hace algún tiempo en una capacitación industrial se les preguntó a los asistentes que estaban presentes, que muchos eran operarios ya de muchos años de experiencia, también había personal de mantenimiento, del área de producción, incluso ingenieros, los propios dueños de la empresa, y bueno, hay un sinfín de personas que habitualmente ven cómo se trabaja con amoladoras y muchos de ellos son los usuarios de estas herramientas. ¿Y qué fue lo que se les preguntó? Bueno, para empezar, se les preguntó si el disco se colocaba de esta manera o de esta manera. Y aunque la pregunta es muy sencilla, muy fácil, o va así o va de la otra manera, no hay otra opción. Bueno, hubo tres tipos de respuesta. ¿Sabes cuáles fueron? Y aunque a simple vista parece que no hay diferencia, pero fíjate, acá tengo discos de diferentes marcas y vas a ver que de un lado tiene esta chapita y del otro lado no la tiene. Esa es la diferencia sustancial. Por eso, la respuesta fue la siguiente. La respuesta es... Hubo dos de estas respuestas que fueron las que se disputaron cabeza a cabeza el resultado. Más o menos un 40% de los que levantaron la mano decían que el disco se colocaba de esta manera. Después hubo otro 40% que dijo que se colocaba al revés, con el dibujo y la chapita hacia afuera. Pero hubo un 10% que, ¿sabés lo que dijo? ¿Cómo se coloca el disco? ¿Así o de otra manera? Dijeron, como venga. Sí, sí, tal cual lo escuchaste. Más de uno usó una frase bastante parecida a esa. Pero, ¿cuál será la forma correcta de colocar el disco en tu emuladora? Mira, y antes de seguir con el video, me gustaría que dejes acá abajo en los comentarios, sí, sí, ahí abajo, poné cómo te parece que se coloca el disco. Ahí está, buenísimo. Ya en muchos videos y capacitaciones venimos explicando que la amoladora angular o radial o esmeril, como le digan en tu país, podés dejarlo también en los comentarios, cómo le dicen en tu país a la amoladora angular. Sabemos que es una herramienta extremadamente versátil. Se puede hacer cualquier cantidad de trabajos muy variados en diferentes materiales. Si bien inicialmente sus creadores, su inventor, la utilizó para trabajar metal, más precisamente corte de metal, con el tiempo se fue ampliando esa gama de trabajos, cambiando diferentes discos, para poder utilizarla en desbaste, para quitar rebaba de metales, para poder lijar, para pulir, y un sinfín de trabajos más en cuanto al metal. Pero también, a través del tiempo, empezó a utilizarse en la construcción y se le han incorporado diferentes tipos de discos, como por ejemplo los discos segmentados con alma de acero y un recubrimiento de pastillas de diamante industrial, obviamente. No van a ir a venderlo por ahí pensando que vale como diamante, ¿no? Te lo aclaro por las dudas. Y además incorporaron otro tipo, como por ejemplo los discos de carburo de tungsteno, los discos no segmentados, continuos, como este que tenemos acá. Bueno, en fin, una gran variedad. Pero si quieres saber más, te voy a dejar al final de este video un curso completo, una capacitación industrial, que está buenísimo, te va a ayudar un montón porque arranca desde cero hasta conocimientos para trabajos industriales. Así que no te preocupes, al final te lo dejo. Pero también sabemos que a pesar de estas enormes ventajas que tiene una amoladora angular, también su alta velocidad la convierte en una herramienta de cuidado. ¿Bien? O sea, tiene su cierto grado de peligrosidad. Si bien todas las herramientas eléctricas pueden tenerla, la amoladora se lleva el récord de accidentes. Así que a tener en cuenta estos detalles. Ahora bien, volviendo al tema del disco abrasivo. Estamos hablando de que tiene una chapita. La chapita. ¿Para qué sirve esa chapita? ¿Está realmente relacionada con el ajuste? Al colocar la arandela con la rosca de ajuste, ¿tendrá que ver con eso? Bueno, ahora te lo explico. Pero lo que sí te voy a decir primero, que es más importante, esta chapita fue diseñada para colocar la fecha de vencimiento. Sí, sí, por si no lo sabías, los discos abrasivos tienen fecha de vencimiento. Bien, a tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Estas chapitas no siempre existieron. ¿No? ¿Nunca te lo dijeron? Bueno, seguramente sos de una generación más moderna. Pero antiguamente los discos abrasivos no tenían esta chapita. Entonces, ¿de qué lado se colocaba? ¿Así o así? Te la dejo picando. Pero ¿por qué la importancia de la chapita? A ver, muchos dicen que es una medida de seguridad la chapita. Pero, Pero... para, ya sé lo que están pensando. Si fue colocada esta chapita porque las normas industriales pedían a los fabricantes que se le coloque la fecha de vencimiento para, bien, evitar accidentes, que no se rompa el disco,
porque sufriría un deterioro con el tiempo, hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué tiene que ver con cómo se coloca el disco? Si así o así. ¿Eh? Para entenderlo mejor, vamos a viajar un poquito en el tiempo, no muy lejos, pero sí te digo a dónde, a los talleres de herrería y a los talleres mecánicos. Ahí está. ¿Qué pasaba en ese momento? Viene relacionado con amplias charlas de horas con diferentes operarios de amoladora que trabajaban en talleres. Así que ten en cuenta ese factor. Esto viene de la opinión individual de diferentes personas. No está en los manuales. Para entenderlo mejor, vamos a ver, como decía mi tía Betty, escuchemos las dos campanas del asunto. Primero vamos a escuchar qué es lo que dicen en los talleres. Y en segundo lugar, y al final, vamos a escuchar lo que dicen los fabricantes de estos productos. Manual del amigo tallerista. Si alguna vez trabajaste en un taller, seguramente vas a ver que alguien compra una amoladora o compra un disco de amoladora o cualquier otro tipo de herramienta o accesorio. Y mayormente cuando abren la caja, encuentran un papel, lo tiran a un costado, pero, ese papel que tiran a un costado, por lo general, tiene que ver con el manual de instrucciones de la herramienta o del accesorio. Posiblemente guardan el papel de la garantía por si hay que hacer algún reclamo. De eso se acuerdan. Pero si trabajaste en un taller, seguramente ocurre esto. Todo el mundo sabe cómo se maneja todo. Sacan la herramienta, ponen el disco, lo miran así. Y acá entra en juego un factor que podemos llamarlo la herencia del conocimiento del tallerista. Que no está mal, ojo, no está mal, no estamos diciendo eso. Pero, sin embargo, están muy arraigadas creencias que están un poquito alejadas de la realidad de la herramienta con la que van a trabajar, aunque sean excelentes manejando la herramienta, no importa. Y esto ocurre que empiezan a trabajar más por sentido común que por lo que dice el manual. ¿Recordá esa frase? Empiezan a trabajar más por sentido común que por lo que dice el manual del que inventó y fabricó el producto. Hasta ahí estamos, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre? Muchos te van a decir que por sentido común el disco tiene que ir colocado de esta manera, con el aro hacia afuera, pero ¿por qué? Claro, porque el sentido común me dice que yo coloco la arandela y al roscarla, una vez que la aprieto con la herramienta, ¿qué va a ocurrir? La arandela va a apretar sobre el disco metálico y no va a dañar al resto del disco abrasivo. Ajá. ¿Bien? Hasta ahí, muy bien. Pero tenemos que tener en cuenta otro factor, que del lado de atrás también tenés otro cuerpo metálico que está ofreciendo resistencia. ¿Te ubicás cuál es? Es la base del soporte de disco, que es esta de acá, que también tiene una base metálica. Y también se va a repartir el esfuerzo sobre esta parte del disco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si apretar el disco está dañando el disco, lo voy a dañar tanto de una forma como de otra. ¿Se entiende? Ahí está. Si se entendió, buenísimo. Lo importante es que vayas sacando tus propias conclusiones de lo que vas aprendiendo y vayas razonando en cuanto al uso de esto. Hasta acá vimos cuál era el sentido común que se utiliza en los talleres, pero también te expliqué que si lo pensamos de esa forma, si no se daña de un lado, se daña del otro. Es lo mismo. Es como dar vuelta a la manzana por un lado o irte por el otro, a ver por dónde llegas antes. Y está justo en la mitad de la cuadra. Es igual, es exactamente lo mismo. ¿Qué dicen los fabricantes? Bueno, ¿querés saber lo que dicen? Dicen lo siguiente. ¿Te acordás de ese 10% de personas que dijo en la capacitación industrial que la primera parte del grupo dijo que iba así y la otra dijo que iba así? Pero estaba ese tercer grupo, un 10% de las personas que dijo como venga. ¿Te acordás, no? Bueno, tenían razón. Sí, sí, ya sé, alguno va a estar diciendo ahora, No, 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 a mí no me vengas. El disco va como yo te digo, no sabes nada. bueno, si bien cada uno tiene su opinión, esta es la opinión de los fabricantes. Como ese 10%, ese grupito chiquito que dijo que va como venga, bueno, tenían razón. El disco abrasivo de corte para metales, para amoladoras angulares, se puede colocar tanto de esta manera como de esta otra. Y con esto te digo que no hay peligro de accidente, no hay forma de romper el disco, no hay forma de dañarlo. Ten en cuenta que es un consumible, esto se coloca hasta que se gaste y después se tira. Bien, ten en cuenta esos detalles. No es un disco eterno, es decir, si yo voy a comprar un disco de tipo abrasivo y pretendo usarlo ahora, sacarlo y así hacerlo durante mucho tiempo y que me dure un año, realmente no es el uso para el cual está diseñado. Aunque obviamente, tal vez en trabajos hogareños puede ocurrir eso, pero no está diseñado para eso, es un consumible. Se usa, se gasta, se saca y se tira. Mientras tanto, de la forma que lo pongas, no hay ningún problema. Quédate tranquilo, ¿bien? Hay otros problemas que sí puede provocar el disco abrasivo, pero de eso te voy a hablar en otro video. Y ahora bien, siempre y cuando el fabricante no te indique por escrito que tienen sentido de giro, porque puede ocurrir que haya discos, obviamente, y así es,
que sí tienen sentido de giro marcado por el fabricante. Y en ese caso tenés que respetar lo que dice el fabricante, el que lo inventó, el que lo construyó. Por ejemplo, acá podés ver una flechita ahí arriba. En este caso son 2 flechitas por si no te queda muy claro. Claro, porque van a decir, sí, sí, lo empiezo a usar y se me borra la flechita, porque a lo mejor corto hasta acá y se borra. Está bien, perfecto, perfecto. Pero, como decía mi tía Betty, las cosas más valen por duplicado. Bien, gracias tía Betty. Y esta parte de acá va a quedar cerca de la arandela de corte, o sea que no se va a borrar nunca. Con esto sabes que este tipo de disco sí tiene sentido de giro, como muchos otros modelos. Bien. Y si hasta acá te gustó el video, te voy a pedir algo. Déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso ahí está, buenísimo, muchísimas gracias. Tanto recordá que tienen fecha de vencimiento, ojo con eso, ten cuidado, Hacé lindos trabajos, sé feliz y nos veremos seguramente dentro de muy poquito en un nuevo programa. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy bien.